Bueno, ¿qué le parece si iniciamos para todos aquellos que fueron puntuales? Muy buenas tardes a todos. Bienvenidos a esta sesión de Keto Club. Hoy tendremos una sesión muy importante que ojalá les sea de mucha utilidad. Y pues bueno, hoy tenemos la grata invitación del doctor Simón Ojeda Durán. Él es médico nefrólogo, egresado del Centro Médico Nacional Siglo XXI. Tiene más de 30 años de experiencia en la rama de la nefrología, perdón. Ex jefe de la división uronefrodiálisis y trasplantes del Hospital de Pediatría del Centro Médico Nacional de Occidente. Antiguo presidente de la Asociación Nacional de Trasplantes y profesor de la nefrología pediátrica del Centro Médico Nacional de Occidente. Muchas gracias por estar con nosotros, doctor. Le vamos a dar la solicitud para activar su audio y empecemos con la sesión. Mm, ¿No le ha llegado? Mm, mm. ¿Sí me ¿Listo? escucha? Sí. Perfecto. Muy bien, muchas gracias, Margie, por la invitación y efectivamente, tal como comentas, es un tema de importancia que preferimos hacerlo de una manera distinta a una presentación audiovisual con diapositivas y con materiales obtenidos de textos o de trabajos que hemos tenido. Pensamos que lo más dinámico es hacer una serie de preguntas y comentarios. Y bueno, para esto creo que es importante como introducción, ver la primera parte que me pone aquí Margie, ¿cuáles son los objetivos de la administración de fármacos en la enfermedad renal crónica? Es importante, pues, que no nada más los fármacos, sino el manejo integral del paciente con enfermedad renal crónica obedece básicamente el tratarlo para tratar de contener la progresión del daño. Hace muchos años, cuando se manejaba la insuficiencia renal crónica, como se llamó antes de el actual nombre de enfermedad renal crónica, y que no se estratificara en porcentajes funcionales, pues evidentemente no se tenía muy en mente el cuidar la progresión del daño. En la actualidad para nosotros es muy importante no tan solo no llegar a un programa de diálisis o de trasplante de manera pronta o rápida, sino es importante tratar de cuidar y darle la oportunidad que el paciente tenga una calidad de vida adecuada y que se estabilice su funcionamiento renal. No se cure porque, bueno, es importante ser enfático. En realidad, todas las maniobras que podemos hacer en el enfermo renal crónico que ya tiene un daño preexistente, anatómico, funcional, van a darle la oportunidad de contener este daño, de evitar que su progresión sea rápida, con una caída estrepitosa, pero definitivamente no podemos caer en la charlatanería diciendo que va a haber algún tipo de curación mágica que los va a regresar a los riñones como se encontraban 10 o 15 años antes de la enfermedad. Eso no hay tal, es un sueño que tal vez en algún momento se consiga, pero en este momento todo es la contención del daño y el cuidado. De manera que hay, cuando yo tengo la oportunidad de platicar con algún paciente mío que estamos viendo su problema, yo le digo que existen objetivos muy importantes o puntos cardinales importantes para tratar de frenar los factores de riesgo, que son los que empujan a que la función renal caiga más rápidamente. Entonces vamos a mencionar este tipo de puntos o de factores, que no nada más son fármacos. Yo comentaba o comento con ellos que existen 5 puntos muy importantes en el enfermo renal crónico, independientemente del grado de progresión que se encuentre.
que son diferentes grados de acuerdo al porcentaje de daño que tenga la función. Son 5 grados y no vamos a enfatizar tanto en ellos, pero que van cayendo desde el 90% hasta el 10%. Entonces, 30% menos cada uno hasta llegar al 10%. Entonces, es importante ver que el objetivo fundamental de la administración de un tratamiento integral que va en base a fármacos, alimentación especial, cuidados, que ya lo veremos más adelante, el objetivo más importante es la contención de este daño renal. Tratar de evitar que la progresión sea estrepitosa y que la llegada a un procedimiento de reemplazo de la función, como son las diálisis o los trasplantes, pues sea lo más lejano posible. Creo que esta es la puerta que abriremos. Me gustaría continuar, Margie, si tienes alguna otra pregunta dentro de tus Sí, objetos. doctor. ¿Qué le parece si se las voy pasando? ¿Gusta que yo las lea o usted las quiere No, leer? Yo voy ahí. como tú gustes, me las vas pasando y yo las voy Ok, las va comentando. viendo, Yo supongo que todo el auditorio, aparte de mí, está viendo la pregunta, la está leyendo. Sí, sí, se Perfecto. está compartiendo, doctor. Ahí va. Excelente. Oye, es que no sé qué pasa que no avanza. Ah, ahí está. Bueno, Eh, Ay, permítame perfecto. tantito. Ahí está. Hay factores de riesgo que debe uno de cuidar en el tratamiento del paciente con enfermedad crónica. Y estos factores de riesgo van, insisto, enfocados a que esta progresión no se dé de manera importante. Es decir, el objetivo más importante, como lo decíamos en la previa pregunta, o la pregunta previa, es mantener la evolución lo más horizontal posible, mantener el funcionamiento renal que tiene el paciente lo más horizontal, mejorarle lo que podamos mejorarle, pero tratar de mantenerlo horizontal sin que caiga. Ahora, existen factores importantes que cuidar, sí. No todo lo va a ser un medicamento mágico ni un esquema de alimentación, son factores múltiples. Yo les comento que existen, número uno, el cuidado de la enfermedad de base, es decir, el paciente que tiene una enfermedad de fondo como diabetes mellitus o hipertensión arterial sistémica. Evidentemente, una piedra angular es cuidar la enfermedad de fondo. Un paciente que está bien controlado su diabetes, que está con niveles de glucosa no oscilando en muy bajos y muy altos, sino que se mantienen en rangos cercanos a niveles normales, nos va a dar la oportunidad de que este paciente mantenga mejor evolución, menos complicaciones y que no caiga su funcionamiento renal. De manera que el cuidado de la enfermedad de fondo, como el caso de la diabetes o como el caso de la hipertensión arterial, es importante. Está demostrado que un paciente con presiones arteriales bien controladas tiene una mejor evolución y una estabilidad funcional. De manera que el primer punto es cuidar la enfermedad de fondo, cualquiera que sea. El segundo punto sería llevar una alimentación adecuada a las condiciones funcionales de cada paciente. Si ustedes se dan cuenta cuando acuden al centro nutricional con Margie o con una de las compañeras de nutrición, de expertas en nutrición renal, la dieta se va a acomodar de acuerdo al grado de daño que tienen sus riñones. Y entonces la cantidad de proteínas, la cantidad de fosfatos, la cantidad de sustancias que van a ingerir, sales, agua y demás componentes, van a ir de acuerdo a la cantidad de función que tienen. Yo siempre digo, como un ejemplo, es como tener en un momento dado un vehículo pequeño, un Volkswagen, por ejemplo, y ese Volkswagen hacerlo pick-up, y entonces, bueno, tratar de transportar 200 o 300 kilos, pues no sería problema, pero si ese Volkswagen queremos que cargue 5 toneladas, pues sería imposible. Esa es la misma situación de los riñones que están afectados. A mayor afectación, menos sobrecarga de algunos elementos nutrimentales o menos alimentos que procesa el riñón. De tal manera que la alimentación es el segundo punto fundamental para el cuidado de la evolución. Después de esto ya empiezan a entrar los fármacos en cuestión.
los medicamentos como son los antihipertensivos que controlan la presión arterial, como lo comentamos, para evitar que estos descontroles de la misma precipiten la caída funcional o complicaciones propias de la hipertensión descontrolada, pero también hay fármacos que tienen la dualidad o la virtud de que además de controlar la presión arterial, también pueden tener como características particulares, se está pasando una pregunta y la otra, pero si quieres puedes pasarme la siguiente, por favor. Puedes pasármela. La administración de medicamentos en el tratamiento de enfermedad crónica tienen características particulares. Por ejemplo, los antihipertensivos, además de controlar la presión arterial, tienen funciones protectoras de la función renal, hacen que la evolución mala que tiene la enfermedad renal sea menos importante, la enlentecen, la hacen más tranquila para el riñón, hacen un papel, entre comillas, nefroprotector, por decirlo así, además de que algunos de ellos también evitan la pérdida de proteínas en la orina de manera exagerada. Entonces, como ustedes ven, la administración de medicamentos en el tratamiento de la enfermedad crónica tiene características, pero además hay características particulares para lo que sirven, pero también tienen características particulares de cómo trabajan. Más adelante tenemos otras preguntas que creo que van a ser aclaratorias en cómo funcionan y cómo deben de ser administrados estos medicamentos que tienen características muy particulares que deben de ser administrados correctamente en cuanto a dosis, en cuanto a periodicidad, en cuanto mezclados con los alimentos o cercanos a ellos o distantes de los mismos. Tienen algunas características de este tipo que creo que es importante compartir. Seguimos la siguiente pregunta, por favor. En la siguiente pregunta, los medicamentos que son necesarios que se administren con los alimentos o después de ellos y cuáles son alejados de ellos. Esto es importante. Parece ser que cuando uno toma un medicamento, uno como médico a veces deja de la mano el puntualizar que un medicamento puede ser mejor absorbido o mejor utilizado si se administra conjuntamente con alimentos. A veces el darlo con los alimentos no tan solo es proteger al estómago de que no sea irritado por los medicamentos, sino se da con ellos porque tiene la función de mezclarse con los componentes grasos y otros elementos de los alimentos y le dan la posibilidad de ser absorbidos de una manera más adecuada. Esto sucede en muchos antibióticos, particularmente el ketosteril es uno de ellos. Debe de ser administrado junto con los alimentos, por eso se fracciona y se dice en el desayuno, en la comida y en la cena, la dosis que sea prescrita. ¿Por qué? Porque tiene una mejor disposición y una mejor absorción, independientemente de que forma parte de los alimentos los componentes de aminoácidos y sustancias que lo contienen, y que además tiene otras virtudes, como lo veremos en otro comentario más adelante, pero que sí es importante darlo. Algunos de ellos pueden ser alejados de los alimentos, sí, no tantos, pero tal vez en el área de enfermos renales crónicos no hay muchos, pero se recomienda que algunos, como los que controlan la hipertensión arterial, como los telmisartán, losartán, ilversantán, candesartán, se sugiere que sean cuando menos una hora alejado de los alimentos, porque pudiera disminuir hasta en un 20% su aprovechamiento, su absorción, cuando se junta con ellos. Tal vez esto no se dé frecuente porque en general casi siempre se administran en los espacios extremos del día, es decir, en la mañana y en la noche, pero sí es importante no perder de vista este concepto. Hay algunos que son particularmente importantes que se den inmediatamente al terminar los alimentos. Cuando nosotros queremos bloquear la absorción de fósforo, que los fosfatos y el fósforo son elementos que alteran el riñón, que son dañinos para la función renal
para que, es decir, una persona que ingiere sustancias de alto contenido de fosfatos y tiene daño renal en grados iniciales, puede progresar más rápidamente si la cantidad de fosfatos en su cuerpo aumenta. De manera que muchos medicamentos están encaminados a bloquear esta absorción de fosfatos en el intestino. Técnicamente los médicos les llamamos quelantes, pero en realidad evitan esta absorción, se pegan al fosfato intestinal y evitan que se integre al cuerpo. Esto es como el carbonato de calcio, como el acetato de calcio, como el sevelamer, que más adelante está creo que puesto, pero que sí es importante ver esto para que ustedes lo tomen en consideración, porque muchas veces cuando uno le dan el calcio, se lo dan cada 8 horas o cada 24 horas, indistinto a los alimentos, y no se está dando el calcio para subir el calcio de los huesos, se está dando para bloquear el fosfato de la alimentación. Vamos a ver la siguiente. La siguiente pregunta la podemos analizar, por favor. ¿Son importantes las dosis o la periodicidad en la administración de medicamentos? Por supuesto que sí. Yo creo que el mejor ejemplo que podemos dar al respecto es el ejemplo de los antibióticos o de los analgésicos. Cuando un antibiótico, un analgésico no se administra de manera correcta, no tan solo no damos el efecto que deseamos, sino podemos, en el caso del antibiótico, hacer resistencias bacterianas incorrectas o respuestas antibacterianas no deseadas. Por eso las dosis deben de estar encaminadas, en el caso de los menores de edad, de manera ponderal, es decir, con los kilos de peso o superficie corporal, y en el adulto de acuerdo a los esquemas de tratamiento que se indican. Otros tantos deben de darse las dosis correctas para cumplir con el objetivo o el cometido que se cree o que se quiere, como el caso del ketosteril, por ejemplo. El ketosteril es un producto que contiene aminoácidos y alfa-cetoanálogos, que son sustancias que se van a integrar al cuerpo y van a producir nuevos aminoácidos adentro, van a bajar la urea y a subir las concentraciones de sustancias nutritivas. Pero para que esto suceda requiere que se dé la dosis adecuada, que dada por kilo de peso, bueno, es muy variable, va desde 80 miligramos por kilo a 140, 150, pero que se pueda administrar de acuerdo a al criterio médico, siempre respetando el médico tratante, pero que sí oscile en periodos que no vaya con dosis como de una tableta 3 veces al día, que pues es tan poco práctica y tan poco importante, que es como estar tirando el medicamento pues a la evacuación, porque no nos va a ser tan útil si no se utiliza una dosis correcta. Entonces, estas dosis y periodicidades creo que son importantes para poder obtener el objetivo que se pretende. La siguiente, por favor. Es conveniente ir viendo nuestras preguntas y desde luego al terminar esto daremos un margen para tratar de intercambiar información para las preguntas que vengan de parte de ustedes y alguna que otra que haya quedado en la duda o en el tintero para poder responderla. Los medicamentos antihipertensivos deben ser administrados de acuerdo a la presión arterial del día o de manera permanente. Esto lo tengo anotado porque frecuentemente a mí me sucede que me preguntan, oiga doctor, es que yo cada vez que me voy a tomar mi medicamento para la presión, me tomo la presión y si la tengo bien ya no me lo tomo. Esto es una situación, cuidado, es un error, porque el que ustedes tengan bien su presión arterial, máxime si son medicamentos antihipertensivos y no hipotensores antihipertensivos, como el caso de losartán, telmisartán, ilversartán, candesartán, son medicamentos que requieren estarse administrando con la periodicidad que el médico los prescribió. Si el médico dijo que era una tableta cada 24 horas o eventualmente cada 12,
habrá que tomarlo. Porque obviamente yo me he encontrado con alguien que me manda un mensaje y me dice, doctor, fíjese que no me tomé y me subió la presión. Pues evidentemente la presión la tiene usted controlada porque lo está tomando periódicamente. En el momento que no lo tome se le va a subir. Ahora, si los medicamentos le causan hipotensión arterial, eso sí sería motivo de regularizar las dosis y el tipo de medicamentos que está recibiendo. Pero si usted se mantiene estable y en buenas condiciones, esto no es como los analgésicos, que si me duele la cabeza tomo paracetamol y si no me duele no lo tomo. No, aquí hay que tener muy en cuenta que hay medicamentos antihipertensivos y vuelvo a insistir con los sartán y toda esta familia y candesartán, telmisartán, que no tan solo tienen el objetivo de controlar la presión arterial, sino también tienen el objetivo de controlar la pérdida de proteínas por la orina y también tienen efecto protector renal porque bloquean sistemas internos que el riñón está permanentemente disparando. De manera que así sea la presión controlada, el dejar de administrarlo, le estamos quitando la oportunidad de un mejor control de la proteinuria y un mejor control de los demás efectos. Entonces, es importante esta pregunta, parece ser inocente, pero creemos que es frecuente que suceda y por eso la establecimos. Después, ¿qué utilidad tienen los medicamentos antihipertensivos como, bueno, ya estábamos en eso. Qué bueno que Margie me hace el favor de actualizarme y ponérmela ahí, porque estábamos en eso. Estos medicamentos, como ustedes ven, ya comentamos. Para mucha gente, creen que solamente se los dieron para controlar la presión arterial. Y no, muchos medicamentos básicamente de esta familia, en la última era enalapril, hay un error de dedo ahí que le pusieron enalapril, es enalapril o lisinopril, que es la misma familia. Estos medicamentos, todos en general, llevan varios objetivos, no tan solo la presión arterial, sino también tienen como objetivo controlar la pérdida de proteínas por la orina y también hacen un efecto protector de la progresión del daño. Desde luego, esto no es para automedicarse. Estos medicamentos en grados avanzados de daño renal también tienen sus efectos que hay que controlar, como retener potasio en exceso, de tal manera que el médico debe supervisar de acuerdo al grado de lesión y de función, si son candidatos a recibirlos, cuál de ellos y en qué cantidad. Podemos ver la siguiente, por favor. Ah, caramba, se salió de la pantalla. Ya, esa ya la vimos. ¿Cómo deben administrarse y para qué sirve? Esto ya lo comentamos hace un rato. Yo lo veo muy frecuente, por eso lo quise poner. No todos los pacientes tienen carbonato de calcio o acetato de calcio o el sevelamero, que es un producto que se usa en los últimos años y que no mucha gente lo usa porque, bueno, los que tienen que adquirirlo en la calle tienen un precio elevado, pero que cada día se incorpora más a los médicos. Entonces, si fuera cualquiera de estos, el objetivo de estas sustancias es bloquear, como ya lo comentamos y lo vamos a enfatizar, el fósforo o el fosfato de los alimentos. Ya de por sí en la prescripción de la alimentación que ustedes llevan, ya se contempló la posibilidad que la dieta que lleven, aparte de que sea baja en proteínas y que sea baja en sustancias que promueven ácido úrico, también sea baja en fosfatos, precisamente para tratar de evitar lo menos posible medicamentos que eviten su absorción. Pero si con todo y que la dieta es baja en fosfatos, o como en los pacientes muy jóvenes o pediátricos, que no es fácil que obedezcan la indicación y que por más que se quiera transgreden la dieta, estos pacientes deben de tomar un medicamento para evitar que la absorción de fósforo, de fosfato, se lleve a cabo de manera pues al menos completa y se controle este exceso de fósforo dentro de la sangre y del cuerpo que promueve mayor progresión del daño y además trastornos en los huesos y otro tipo de alteraciones en el enfermo renal crónico.
De manera que el carbonato de calcio, el acetato de calcio y los derivados de ceberamero llevan ese objetivo. Ahora, si llevan ese objetivo, deben de ser administrados no con horario necesariamente, sino más bien después de cada alimento. 10, 15 minutos después del desayuno, comida y cena, para que se adhieran, se peguen literalmente al fosfato que va en el alimento, que por más que se controle, se escape y se adhiera, se elimine y no sea absorbido, y entonces no tengamos niveles elevados de fósforo y con ello evitemos las complicaciones que este elemento tiene. Vemos la siguiente. No sé si nos brincamos. Ah, está bien. Esto es muy importante porque en la mayor parte de los pacientes siguen una como rutina, por eso lo puse yo, la administración de sales de hierro, como fuera fumarato ferroso, sulfato ferroso, vitamínicos, ¿debe de ser de rutina y permanente? No, no. Cuidado, o sea, cuidado. Probablemente algunos vitamínicos, como el complejo B, son inofensivos un tanto. El ácido fólico sí es inofensivo, podemos decirlo, pero en el caso de las sales de hierro, son medicamentos que deben de ser administrados solamente si se necesitan. El médico, al analizar su biometría hemática y ver las características del glóbulo rojo, si está pálido, si está, como dice por ahí el nombre en la biometría hipocrómico, está, si es posible, condicionando la necesidad de medir su hierro en sangre. Y si está deficiente, entonces suplementarlo, darlo, o por vía bucal, hay varias sales ferrosas, fumarato, sulfato, glucanato, maltodestrato de sodio. Hay actualmente muchos productos bastante accesibles en el sentido de su absorción. Inclusive hay algunos pacientes que requieren la administración endovenosa del hierro, como algunos pacientes que ya están en hemodiálisis y que es más fácil administrarse periódicamente. Pero se debe de administrar solamente cuando se tenga la evidencia de que se está carente del elemento. Porque si no está la evidencia de esto, entonces no es inofensivo. Se puede acumular en algunas áreas del cuerpo y puede provocar trastornos. De manera que no puede ser mes con mes en cada cita o cada visita la administración si no tenemos la certidumbre de todas estas sustancias juntas, que algunas pudieran ser inofensivas, pero que otras hay que controlar su administración. Entonces, sí es importante. Ahora, es un hecho que tan es malo que se administre de manera rutinaria, como también es malo que se evite darse cuando se requiere, porque para ello, cuando alguien administra eritropoyetina, que es una sustancia que por ahí dicen los pacientes, la vacunita que me ponen en el brazo, la respuesta a la eritropoyetina para subir glóbulos rojos es útil mientras tengamos un buen nivel sanguíneo de hierro. Si esto no existe, nuestra respuesta es muy pobre y entonces tenemos niveles de glóbulos rojos y de hemoglobina que no son tan buenos porque no va de la mano la administración de la eritropoyetina con los niveles de hierro. Yo les digo de manera de chiste, es como espolear al caballo cuando está cansado. El caballo debe estar íntegro y en buenas condiciones para hacer lo que corra, porque si no hay suficiente sustrato, la espuela no es útil para que el caballo corra. Entonces, la utilidad de la eritropoyetina y todo esto va de la mano con el sustrato nutricional y con los elementos que se requiere, pero cuando está plenamente justificado. Seguimos adelante, por favor. Sí. Seguimos adelante. La siguiente, por favor. ¿Qué medicamentos deben de ser manejados con precaución en pacientes con enfermedad crónica? ¿Y cuáles están contraindicados de alguna manera? Esto es muy importante. Es muy importante porque no se trata de los pacientes
con enfermedad renal crónica que, bueno, desafortunadamente están ya en un programa de reemplazo funcional y que su reserva funcional pues ya es menor del 5%, probablemente hay que cuidar estos medicamentos. Pero el cuidado más importante es los pacientes que están en grados iniciales e intermedios y que queremos que no progrese su daño, que no se hagan más cosas que pueda provocar la progresión. Existen medicamentos que hay que tener sumo cuidado, como son los antiinflamatorios no esteroideos, por ejemplo. Nosotros, es importante que lo sepan porque desafortunadamente, conforme pasan los años de la vida, pues muchos pueden estar o estamos afectos a enfermedades dolorosas, articulares degenerativas. Digo, hay pacientes que tienen 65, 70 años y que tienen artropatías o problemas articulares en sus caderas, en sus columnas, en sus manos, y que desafortunadamente para tener una calidad de vida adecuada tienen que estar tomando algunos medicamentos. Esto hay que tener cuidado, hay que tratar de balancear esto. El uso de estos medicamentos debe de ser muy cuidadoso. Cuando se va a utilizar un antiinflamatorio no esteroideo, como es el caso de los naproxen, naproxen, diclofenaco, muchas sales de estas que existen, indometacina, que es de las más fuertes, deben de tenerse cuidado y si es necesaria su prescripción, saber en qué momento, en qué tiempo y poner la balanza en estas cosas para tratar de no echarle más leña al fuego. Además de estos medicamentos, hay otros tantos. Afortunadamente ya los antibióticos en la actualidad que tienen efecto tóxico a la función renal o a los riñones, cada día se usan menos. Prácticamente lo que se echa a mano en la práctica diaria, pocas ocasiones da efecto nefrotóxico, pero siempre habrá que tener cuidado de ellos. Pero hay otros tantos que se usan de manera desmesurada y que cuando están indicados hay que usarlos, pero con vigilancia. Por ejemplo, las enfermedades acidopépticas del estómago y del intestino, como las gastritis y las úlceras, se usan con frecuencia, pues, omeprazoles, pantoprazoles, esoprazoles, esomeprazoles, que hay que cuando es necesario, porque alguien tiene un sangrado tubo digestivo, pues hay que usarlos, pero hay que saber cuánto tiempo hay que usarlos, porque hay personas que los toman meses, completos, meses, y deben de tener cuidado, porque bueno, si es muy necesario, ver qué tiempo, qué espacios, qué áreas de espera pueden tener entre suspender y reiniciar nuevamente el producto para no estar tomando de manera persistente un medicamento. Con esto no quiero crear un caos porque, bueno, es muy frecuente la utilización de estos medicamentos, pero simplemente hay que tener mucho cuidado y no automedicarse, acercarse al médico que los está manejando y preguntarle si él autoriza que lo tome, que diga qué dosis y por qué tiempo, para que ustedes tengan ese tipo de situaciones. De manera que esto es importante y bueno, dejamos abierto al público si de lo que comentamos hay algo que podamos abundar adelante y si hay preguntas adicionales y podemos respondérselas, con gusto lo hacemos. Sí, Adelante. gracias, doctor. Mire, sí, de hecho, sí hay preguntas en el chat. Si gusta, yo se las voy leyendo y ya usted nos apoya con la respuesta. Claro. Voy a abrir el chat y voy a leer las preguntas. Bueno, estoy en la etapa de hemodiálisis, me retiraron el ketosteril. ¿Esto es correcto? Bueno, aquí, la pregunta es buena. Aquí la situación es que la utilización de ketosteril de manera inicial o de manera más general es para tratar a los pacientes en predialíticos, para evitar la progresión del daño renal y para hacer concomitante una nutrición útil, además de la alimentación. Pero ahí viene la parte importante. Los últimos 5 o 10 años
en varios países del mundo han utilizado el ketosteril como tratamiento concomitante a las diálisis para disminuir un poco la necesidad de diálisis. Evidentemente esto no lo quisiera yo externar de manera de como una prueba contundente porque todavía no existe suficiente información en la literatura como para decirles abiertamente, sí, el utilizar ketosteril, yo les puedo asegurar que van a disminuir las horas de diálisis. Sería muy peligroso porque les crearía yo un estatus de caos. El paciente no está contraindicado que use el ketosteril en hemodiálisis. ¿Cuándo estaría indicado? Bueno, en hemodiálisis algunas veces hay complicaciones graves, como hay una complicación que a lo mejor suena muy técnica, pero que se llama hiperparatiroidismo secundario. Las glándulas paratiroides que están en los 4 polos del tiroides y que no tienen que ver con el tiroides en la función, pero que como están cerca de él, les llamaron paratiroides, controlan el metabolismo del calcio y el fósforo en el cuerpo, controlan la osificación del hueso y el movimiento del calcio y del fósforo. Cuando hay este hiperparatiroidismo, cuando hay esta hormona muy elevada, porque la hiperfosfatemia no se controló oportunamente, porque la hemodiálisis no es del todo, no porque no sea buena, sino no resuelve el problema 100%. Entonces, el ketosteril en esos pacientes, hay trabajos a nivel internacional que disminuyen este hiperparatiroidismo. Es decir, bloquean un poco la absorción de fosfatos intestinales, dan el aporte de calcio que contiene el ketosteril y pueden mejorar el aspecto del hiperparatiroidismo secundario. Sin embargo, esto, como insisto, lo mismo la disminución de sustancias nitrogenadas en la sangre y de urea, pudieran para algunas gentes en el mundo, el grupo oriental, el grupo coreano, japonés y chino, lo usan de esta manera para disminuir horas diálisis. Sin embargo, esto no está universalmente ni aceptado ni demostrado. Creo que está por verse y que es una muy buena opción en el futuro, pero que en las complicaciones como la que estoy comentando, pudiera ser un buen elemento, conjuntamente con otras, con una buena regulación de la alimentación, por supuesto. La siguiente, doctor. ¿Qué puedo hacer si el losartán me baja mucho la presión? También me enviaron propanolol de 10 miligramos en la mañana y en la noche. Bueno, mire, esto ya sería, es una consulta franca, que lo que yo no quisiera en este momento es entrar en competencia con el médico tratante de cada quien. Estos no, o sea, como ellos tienen la posibilidad de ver a un paciente, como yo veo el mío, y revisarlo y tomarle la presión y ver las prescripciones que se hacen, pues están de acuerdo con el examen físico del paciente y con sus exámenes. Yo les puedo orientar en cuanto a algunas cosas de medicamentos, pero tampoco puedo cambiar la prescripción de su médico ni sustituirla por otro medicamento. O sea, no es el objetivo, no es el objetivo de compartir con ustedes. Desde luego, si le baja la presión, yo lo primero que haría es preguntarle a su médico tratante si realmente usted necesita los 2 medicamentos. O sea, sería una pregunta. Yo necesito el propranolol y el losartán juntos, o también preguntarse ustedes si no tienen algún problema concomitante cardiovascular que les esté bajando la presión y que no sea nada más el losartán, sino que sea su bombita que no está trabajando del todo, y eso pues ya no es cosa de que yo tenga que decírselos. El cardiólogo que los vea a ustedes concomitante con el médico tratante tendrán que valorar si usted requiere una interconsulta para ver si no hay una complicación que esté dándole bajas de presión arterial. Por supuesto, si yo suspendo mi losartán y veo que la presión se me controla, caramba, pues entonces sí consulto a mi médico y le digo, doctor, fíjese que me está bajando el medicamento, cosa que no es frecuente, pero que puede suceder. Y entonces ya él verá el camino. Pero si yo me quito mi losartán y sigo hipotenso, aguase, porque a lo mejor hay otra cosa ahí atrás que no están viendo y que sería imprudente hacer así como que sugerencias o indicaciones
sin tener toda la evidencia completa. Gracias, doctor. ¿Qué pasa con el ibuprofeno? ¿Sí me lo podría tomar? Bueno, mire, el ibuprofeno no es que sea inofensivo, como tampoco, todos los medicamentos que son antiinflamatorios, todos tienen un mecanismo muy parecido de actuar. El mismo paracetamol tiene cosas que hacer, pero la magnitud de ellos es distinta y algunos golpean más. Por ejemplo, el paracetamol y el ibuprofeno son más hepatotóxicos, son más tóxicos a hígado que a riñón. Si alguien tiene un problema hepático, además del renal, pues ni el ibuprofeno, olvídenlo. Y el paracetamol también es un problema. Alguien que tiene daño hepático puede provocarse más problemas con el uso de paracetamol. O sea, no son inofensivos. Ahora, si yo tengo un traumatismo porque me torcí el tobillo y voy a tomar ibuprofeno 3 a 5 días, seguramente no me va a pasar nada con mi riñón. Pero si yo voy a tomar 4 semanas, 5 semanas o indefinidamente, por supuesto que tengo problema. Ahora, en la actualidad, ya existen analgésicos que no tienen este efecto, que yo no soy el experto. Y ahorita hay expertos en analgesia, en medicina. Hay gente que ha hecho la especialidad, que empezó con los enfermos de enfermedades incurables, que les dolía mucho, y entonces hay médicos que son expertos en dolor, son anestesiólogos, pero hicieron especialidad en dolor, y ellos saben manejar perfectamente bien desde bloqueos de nervios particulares, pues sí, bloquear un nervio que va a un brazo o una pierna, hasta sustancias que tienen efecto narcótico, que no son de efecto renal. Aquí lo único que hay que ponerse de acuerdo con un experto en el dolor es, dependiendo de la función renal que yo tengo, cómo debe de manejarse la dosis, porque acuérdense que el riñón elimina todos los productos de desecho y algunos medicamentos. Entonces, si yo me tomo un medicamento que es narcótico y yo tengo un 20% de función renal, pues el medicamento anda dando vueltas en mi sangre, no solamente 8 horas o 12, hasta 24, 36. Es como quien toma un medicamento para dormir y lo toma a dosis muy alta y ya tiene un nivel funcional de 15 a 20%, pues puede quedarse dormido 10, 12 horas o andar el otro día borracho y muy adormilado. ¿Por qué? Porque no están eliminando los productos por su grado funcional renal. Entonces, creo que aquí, para no afectar al riñón, existe una gama de medicamentos que pueden ser utilizados, pero que también obviamente en coordinación su nefrólogo, su médico tratante y el experto en el dolor, tratar de ver qué es lo que pueden utilizar que no les afecte y con qué periodicidad. Si hay medicamentos que se usan cada 8 horas, probablemente se puedan usar cada 24 por la vida media que tienen, por la función renal, pero sí los pueden utilizar. Simplemente hay que acomodar las dosis o la frecuencia en la dosis. Muy bien, doctor. Bueno, hay varias preguntas que se repiten. Aquí varias personas nos están preguntando que no escucharon cómo se toma el medicamento Ketosteril, si es a medias o es con los alimentos. Bueno, a medias y con los alimentos yo diría que es lo mismo. Yo les digo que es como como comer un aderezo comiendo. Es decir, ustedes están comiendo, interrumpen, toman su medicamento y siguen comiendo. Aquí el sentido es de que el medicamento se mezcle con los alimentos, que no sea tomado fuera de. Es un hábito que es importante enfatizar, porque hay quien dice en el desayuno o en la cena, no voy a cenar, pero dame mi ketosteril con un vaso de agua. Pésimo, eso no debe ser. No debe ser ni por absorción, ni por el estómago, ni por nada. O sea, no voy a cenar, pues no me lo tomo. Lo acomodaré. Entonces, digo, es raro, pero yo tengo una paciente, una de muchas, pero tengo una que toma 2 dosis al día. Se le acumula más, desafortunadamente, pero en la noche dice, ¿sabe qué? Yo en la noche nunca ceno. Entonces, no puede tomar aunque sea. De por sí que los lácteos no son parte de la alimentación de ustedes. De manera que no le voy a decir, tómatelo con un vaso de leche, porque es una barbaridad.
tal vez con un atole distinto que Margie les diga, bueno, o con alguna colación que sí puedan tomar, y bajen la dosis y no sea exactamente la misma cantidad. Hay quien toma más al mediodía y en la mañana y menos en la noche. Aquí en la mañana, ¿cuáles son mis hábitos? Ceno más que desayunar, pues pongo más medicamento, comida y cena que desayuno. Desayuno más que cena, pues pongo más desayuno y comida y menos cena. Pero siempre en medio, mezclado. Ok. Sí, doctor, perdón, aquí también lo preguntaba que si podría ser en ayunas. No, no definitivamente. Digo, no es porque diga yo, eh, no lo hagan nunca, digo, pero sí pueden, no tienen el resultado. A pesar de que el ketosteril tiene una capa entérica muy especial, que curiosamente no todos los medicamentos que se fabrican parecidos a este la tienen, este grado de solubilidad del medicamento es para protegerlos. Cuando ustedes toman otro medicamento, es como, si ustedes se han dado cuenta de los genéricos en la calle, vamos a decir los Sartán, no me voy a meter en problemas de marcas para evitar problemas, pero si ustedes ven todos los sartanes que se venden en la calle y los comparan, a lo mejor la calidad es parecida, pero la disolución es distinta. Hay los sartanes que cuando se los ponen en la boca ya están desbaratados, ya se están desbaratando. O los quieren partir por mitad y se hacen polvorón. O sea, la calidad del medicamento en su fabricación es tan mala. Un medicamento en sus características físico-químicas debe de tener varias, como dureza, solubilidad, eh, tiempo de absorción, llegada al estómago y al intestino. O sea, y hay medicamentos que la solubilidad que tienen es verdaderamente impresionante. O sea, desde que se ponen en la lengua, se están desbaratando. Y eso es muy frecuente en algunas fabricaciones un poquito dudosas de medicamentos de laboratorios que incluso ni los conoce uno. Ve uno fabricado por X apartado postal número 3 o y qué, ¿de dónde salió o qué? O sea, son maquiladores de fármacos. Ni siquiera son fabricantes que pueden competir. O sea, hay competencias que son respetables, pero hay competencias que ni siquiera lo son. Entonces, yo creo que en ese sentido no vale la pena, ni siquiera con el original, que se haga ese tipo de hábitos. Si tienen algún tipo de colación, adelante, nada más cambien la cantidad. Pero si no la tienen, cuando no, si es esporádico, pues cuando no desayunen, no lo tomen. Ahí se la comida y la cena. Y si no es esporádico, si es permanente, ah, caramba, entonces sí traten de desplazarlo en los momentos de alimentos. Ok, gracias, doctor. Hay otras preguntas. Bueno, dice, cuando tengo dolores musculares, ¿qué medicamentos puedo tomar? Bueno, vuelvo a insistir, no me gustaría, ¿qué más quisiera que esto se hubiera convertido así como que abierto a una consulta? Pero no es el objetivo. Aquí la orientación es que ustedes conozcan de los medicamentos que existen alrededor de la enfermedad crónica y estos que se usan habitualmente, como dijimos, del carbonato, del acetato, del cebelamero, de los sartanes, de todo esto, cómo usarlos, el ketosteril. Pero tampoco me gustaría entrar en conflicto con su médico tratante para el manejo de sus problemas, ¿sí? Ujú. Es muy delicado dar una receta abierta a un paciente que ignoro, no sé cuál es su problema, qué tienen, qué grado de función renal está, es imprudente, yo lo veo muy imprudente. Sí le digo que hay medicamentos que se pueden usar y que estos medicamentos, tanto en coordinación el nefrólogo y o internista, pero bueno, debe ser el nefrólogo, con su experto en medicina de analgesia, los llevan de la mano. Yo tengo el caso particular de una paciente que es una paciente con problemas muy severos articulares, muy severos, pero que tuvimos que retirarle los AINES porque estaba en precipitada hacia abajo, iba a terminar con artropatía y además con diálisis, entonces le tuvimos que retirar y ellos se acercaron a un experto en medicina del dolor. Yo no lo conocía al doctor, pero tuvimos contacto telefónico y nos pusimos de acuerdo en beneficio de la paciente. Él qué es lo que
sugería y yo le decía, pues de acuerdo, nada más que mira, dáselo así, bájale por allá, etcétera. Incluso nos ayudó mucho porque fue un experto que sabía bloquear áreas del cuerpo, o sea, sin que tomara nada, le hacía bloqueos externos y cosas de estas y utilización. Entonces era algo muy importante para la calidad de vida de la paciente. Y cuando usaba analgesia con medicamentos como tramadol, por ejemplo, que se puede usar, no va a dar dosis ni prescripciones porque, insisto, no es estos gentes son muy expertas usando y además uno le dice, ¿qué dosis vas a darle? No, pues que le voy a dar 100 miligramos. Espérame, no se la vais a dar cada 8 horas porque tiene tanto de función y se le va a quedar ahí, va a dormirse o a lo mejor le da náuseas. Hay que darse a cada 24. Entonces yo creo que aquí, si el médico experto en el dolor toma en cuenta y sabe cómo se manejan las cosas de acuerdo al grado de función renal, bueno, pues no tiene que consultar al nefrólogo porque no es tan fácil estar en comunicación. A veces no se prestan todos los colegas a estas cosas. Pero si esto se da o el médico está informado, pues adelante. Yo sí estoy consciente que la calidad de vida es importante y que decirle a alguien que pues, deja de tomar medicina va a decir, pues sí, pero a usted no le duele. El que le duele es a mí, ¿verdad? Entonces sí, yo estoy de acuerdo totalmente. Simplemente lo que uno hace es tratar de evitar que el daño sea lo más severo posible. Hay que mediar el costo-beneficio, ¿de acuerdo? Ok. Muchas gracias, doctor. Sí, mire, de hecho, para comentar y reforzar lo que usted mencionó, hay varias preguntas que son como muy personales. Entonces, les agradeceríamos mucho que sus preguntas sean un poco más generales, porque como comentaba el doctor, pues cada persona es diferente y se tiene que respetar la decisión de su médico. Entonces, hay varias que se repiten, doctor, en cuestión de qué puedo tomar, que este sí, este no. Y voy a entonces a seleccionar las que sean un poquito más generales. Por ejemplo, aquí hay una persona que pregunta que si esta conferencia se puede compartir. Sí, perdón, doctor, que puedo contestar esta pregunta. Esta pregunta se puede compartir en la página de Más Tiempo Juntos, en la de YouTube, ahí se suben los videos de cada sesión. La única sesión que no se sube es la de Keto Emociones, porque esa es un poquitito más privada por lo del compliance, etcétera. Pero esta sesión se va a subir ahí. No, por mí Perdón, no hay ningún problema. Por eso es el respeto a las instituciones y a los médicos tratantes para que no se vaya a convertir esto en un programa de competencia, ¿no? Es un programa de apoyo, de sumar y no restar, definitivamente. gracias, doctor. Bueno, aquí hay otra pregunta que dice que, bueno, me dializaba y por complicaciones ya no me puedo dializar. Necesito hemodiálisis, pero no la acepto. ¿Qué vitaminas debo tomar? Actualmente estoy con eritropoyetina y complejo B y ketosteril. Bueno, esa creo que también es como muy, muy... Sí, sí. Mira, es muy particular, Ajá, es muy a César, su nefrólogo. De hecho, pues digo, no la acepta, no sé si no la acepta porque no quiere o no la acepta porque su ¿por qué cuerpo no la no? acepta, no sé Ajá, cuál es el aceptar, pero simplemente una respuesta general que no tiene que ver con la prescripción del tratamiento es, si un paciente tiene una anemia muy acentuada y no se maneja su concentración de sustancias tóxicas en sangre, lo que llamamos uremia, nunca va a controlar su anemia. Deben de recordar ustedes que la vida media de un glóbulo rojo en la sangre de una persona sana es de 120 días, de 4 meses. Conforme va acumulándose la urea y otras sustancias tóxicas, va disminuyendo la vida del glóbulo rojo. Una persona que tiene más de 150 miligramos de urea y más de 6 o 7 de creatinina, pues tiene una vida media del glóbulo rojo tan corta que puede ser de semana, 10 días, 14, no lo sé. Entonces, así le meta todas las vitaminas del mundo, va a provocar producción a lo mejor útil, pero vida muy corta del glóbulo rojo, de manera que no le va a quitar la anemia. O sea, hay que tratar el problema de fondo. Yo estoy de acuerdo que a muchas gentes le tienen no tan solo rechazo, le tienen fobia. Yo creo que no debe de ser, aquí requiere haber información. La fobia debe de estar justificada y yo creo que
entre más comunicación haya, que se sienten con una persona, su médico tratante o con alguien de su confianza, para que les explique abiertamente qué es la hemodiálisis y la hemodiálisis qué virtudes tiene, porque no todo es tan malo como es, como ustedes lo ven. Hay países como en Inglaterra que tienen hemodiálisis en casa, no se usa la diálisis peritoneal en Inglaterra, usan hemodiálisis en casa, es decir, tienen una máquina en su casa y se hemodializan 3, 4, 5 veces a la semana en las noches y tienen una vida laboral impresionante. Pero claro está que hacen procedimientos de altísima calidad. Esto es carísimo. Para nosotros hacer 4 o 5 hemodiálisis a la semana, no hay quien nos aguante, ni un bolsillo, ni una institución. Pero no es un procedimiento de malo. Aquí nada más hay que ver realmente la comunicación correcta, de ver qué cosa es, en qué consiste, y si realmente después de conocer el procedimiento no hay aceptación, bueno, entonces es difícil, porque al no haber diálisis peritoneal, la única alternativa que tenemos para mantener controlada la intoxicación interna producto del daño renal, pues es la hemodiálisis. Y la anemia y todo esto no lo van a corregir con ninguna vitamina, pues porque la toxicidad interna de sustancias los desnutre, los mete en un estado de inflamación y oxidación terrible. Y bueno, ¿qué les cuento? Así que lo que requiere es más información, en particular la persona que hace la pregunta. Gracias, doctor. ¿El nifedipino es un buen antihipertensivo? Sí, por supuesto. Todos los medicamentos tienen sus cualidades. Aquí el punto es que la indicación no es general. Es decir, no es nifedipino para todos, como tampoco es lecardinipino para todos, ni amilodipino para todos. No, 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 no. La prescripción de los fármacos debe de ser personalizada, totalmente personalizada. Y va de acuerdo a la edad, al tipo de hipertensión arterial, al grado de daño renal de la enfermedad crónica, a estar o no en un programa de diálisis y al tener otras necesidades cardiovasculares, porque a veces se es hipertenso, pero también se tiene daño al corazón y se requieren combinaciones de medicamentos. Entonces, aquí no es que sean buenos o malos. Por supuesto que este medicamento es muy bueno y tiene sus virtudes. Es muy enérgico. Cuando no hay forma de controlarlo con los tradicionales amlodipino, lercardipino, felodipino, etcétera, es más enérgico y suele controlar la hipertensión. Pero tiene mecanismos muy diferentes a los sartán y telmisartán. Es muy distinto. Son formas diferentes de controlar la presión. Hay gentes que tienen que ensamblarlos incluso. Toman lecardinipino o amlodipino y telmisartán, las dos, o nifedipino y telmisartán. Aquí es una indicación del médico que los atiende, porque vuelvo a decir, es personalizada. Cada quien debe tener la prescripción, es como la dieta, así tiene que ser. La dieta es de acuerdo a cada paciente, cómo está y sus condiciones y sus requerimientos. Gracias, doctor. ¿El Crestor de 10 miligramos cómo afecta al riñón? Bueno, el Crestor es un medicamento que es excelente, pero que no tiene que ver nada con la terapia de primera línea, que es un medicamento que ayuda a controlar los niveles de colesterol y sus derivados, de colesterol de alta y baja densidad, un poco menos los triglicéridos, pero también es el medicamento actualmente más moderno, se llaman estatinas la familia, es la rosuvastatina la familia, antes que esta está la atorvastatina y hace muchos años estaba la pravastatina que ya prácticamente está en desuso. Pero este medicamento es para el control de el colesterol y sus derivados. Y en general no tiene efecto nefrotóxico, pero bueno, particularmente hay que tener precauciones para usarlo. En la leyenda del medicamento, su médico debe saber en qué pacientes no debe de usarlo. Lo mismo los pacientes hepáticos. Hay pacientes con daño hepático muy grave que no lo deben de usar, pero esto es
es particular, son casos excepcionales. Hay pacientes que deben de usarlo para controlar su colesterol y tener en mejores condiciones su programa de vida, pues. Ok. Bueno, aquí hay otra persona que pregunta que si el pantoprazol es nefrotóxico. Ya lo comenté, no es que sea nefrotóxico. Hay que tener precaución para no utilizarlo indefinidamente. Es que yo conozco personas que son tan especiales con su aparato digestivo que toman todos los días, de los 365 días del año, una tableta de algún derivado de estos, omeprazol, pantoprazol, esomeprazol. Entonces, no son malos. Digo, si un médico que sabe te dice, sí, tiene usted gastritis o le hicieron una endoscopía y tiene una úlcera, por Dios, pues tienen que dárselo, el derivado que él crea, pero les va a dar un tiempo, les van a decir, tómelo por tantas semanas y después déjelo o sea, aquí el punto es la precaución para su uso. Ok, gracias, doctor. Aquí hay otra pregunta que dice, ¿el ketosteril no tiene efectos indeseables a largo plazo? ¿Y qué dosis por kilo mencionó? Bueno, efectos indeseables a largo plazo, pues no, absolutamente, porque no es un fármaco, es un medicamento, pero no tiene sustancias farmacológicas activas. Las sales que tiene son sales de calcio, aminoácidos y sustancias que se van a convertir en aminoácidos. No tiene, pues, tóxicos, por decirlo. Obviamente que el ketosteril no lo debe de utilizar gentes que no está indicado, ¿no? No lo va a utilizar una persona sana, porque pues no sería correcto, ni le sería útil y bueno, no sabemos si algo le sucede, pero efecto colateral en el enfermo renal crónico, no, a largo plazo, vamos, no, intoxicaciones o daño hepático, no necesariamente. Y efectos eventualmente a corto o mediano plazo, quienes no lo toman como recomendamos y esto, tienen algunas molestias gastrointestinales. Eso sí puede pasar. Se constipan fácilmente, más cuando está junto con carbonato de calcio. Carbonato de calcio es una sustancia que es buena para no absorber fósforo, pero que frecuentemente da mucho estreñimiento e impacta el excremento, lo hace duro en el recto. Y entonces hay que tener cuidado en este tipo de situaciones. Pero por sí mismo no es capaz de dar. Digo, quien tiene una úlcera sangrante, en el momento que está sangrando, pues no nada más el ketosteril, hay que suspender el ketosteril, sales de hierro y otras tantas cosas, ¿no? Eso ya es su médico el que en el momento de que esperemos que ninguno de ustedes sea el caso de que tenga sangrado tubo digestivo, ¿no? Pero cuando lo tenga, pues sí, hay que suspenderlo mientras le tratan este proceso. Ok, gracias, doctor. Y ahí mismo menciona o pregunta que cuál sería la dosis de ketosteril. Bueno, la dosis que se maneja, hay dos formas. La que se maneja práctica en muchos consultorios o con muchos médicos a nivel internacional es el número de tabletas por ciertos kilos de peso, que va de 5 a 7 tabletas, digo, de 5 a 7 kilos por cada tableta, ¿sí? Yo lo manejo más por kilo de peso y depende cada uno de mis pacientes. La dosis más baja que yo manejo son 80 miligramos por kilo y la dosis más alta son 160, 170 en pacientes pequeños, o sea, pediátricos que ellos son los que más lo necesitan a dosis altas. He manejado hasta 180 por kilo, pero en ellos son muy pocas tabletas porque pesan a veces 20 kilos. Entonces estamos hablando de que son 5 tabletas al día repartidas. Entonces, en realidad cada tableta tiene 630 miligramos. Si multiplican esto por los kilos de peso, ¿por qué usamos de 80 a 150? Porque de acuerdo a cada condición, hay pacientes que tienen que rescatarse a la dosis más alta, porque llegan intoxicadísimos con una uremia espantosa, con 160 de urea, con 6 de creatina, y queremos tratar de ver si pueden salvaguardar una diálisis, cosa que es importante siempre decirlo. Esto no es sustituto de los reemplazos. Esto es, siempre comento con la casa apuntalada, este es un puntal en las fases finales para que el paciente logre estar estable. Que hemos tenido pacientes que se mantienen estables por muchos meses
excelente, sí, sí ha sucedido, pero sí, no hay que tampoco meternos en riesgos innecesarios. Pero si esta es la dosis de rango kilo de peso, 80, 160 por kilo de peso, que depende del grado de daño renal, de la necesidad de su utilidad, de su grado nutricional al inicio del tratamiento y de la experiencia con el que está prescribiendo, por supuesto. Gracias, doctor. ¿Qué medicamentos debemos evitar para ya no dañar más los riñones? Pues ya lo comentamos, ¿no? Lo comentamos anteriormente en cuanto a los AINES, los antiinflamatorios no esteroideos, que bueno, nombres hay en la actualidad muchísimos. Naproxen, diclofenaco, eh, eh, indometacina, hay muchísimos. Todos los antirreumáticos que andan por ahí, que son antiinflamatorios no esteroideos, todos a mayor o menor medida tienen efecto. Pero vuelvo a insistir, el juicio del médico es importante. Si alguien se cae y se hace un esguince en un tobillo o algo, pues algo tiene que usar. Aquí el punto es cómo lo va a usar y por qué tiempo, para tratar de no echarle leña al fuego. Simplemente usarlo en el momento oportuno y después usar todas las medidas ortopédicas necesarias para tratar de que el antiinflamatorio no se prolongue por más tiempo del necesario. Ok, gracias, doctor. Aquí también preguntan que qué pasa con la gabapentina. ¿La qué? La gabapentina. La gabapentina es un antineurítico, es un medicamento que se usa para la neuropatía tanto diabética como de otros tipos. Y es bastante buena, bastante útil, es bastante fuerte, debe de ser individualizada su dosis de acuerdo a la función renal. Cuando no se puede controlar una neuropatía importante, prácticamente es de los pocos medicamentos que quitan el dolor de una neuropatía grave, ¿sí? Nada más hay que usarla con cuidado de acuerdo al grado de función renal. La gabapentina antes de la gabapentina está la pregabalina, que en un momento dado es un poquito más suave, menos enérgica, a veces mejor tolerada la pregabalina que la gabapentina, pero que ambas son útiles cuando hay neuropatías muy severas. Ok, gracias, doctor. Bueno, aquí ya usted también lo mencionó un poco, pero dice que los pacientes pediátricos con enfermedad renal crónica pueden consumir ketosteril. Pues lo acaba de mencionar, ¿verdad? Que sí, inclusive hasta mencionó la dosis, pero Sí es. ok. Bueno, ya aquí preguntan que cómo se puede buscar en YouTube la conferencia. Bueno, alguien ya lo compartió, pero es en la página de Más Tiempo Juntos. Solo se mete a internet y ahí busca, ahí le mandaron el link, pero es Más Tiempo Juntos Oreceños Cabi México y ahí puede ingresar automáticamente. Y pues bueno, creo que ya las demás preguntas, doctor, ya son como muy, pues por decir muy personales, que creo que eso ya lo comentó usted y que creo que por lo pronto ya sería todo. No sé si usted nos gusta compartir algo más. Hay una persona, doctor, que le pregunta, bueno, saludos, doctor. En su experiencia, ¿considera usted que existe mayor adherencia a los medicamentos cuando el paciente tiene hábitos saludables? De ser así, ¿qué hábitos nos ayudarían a tener mejor adherencia a la medicación? Yo creo que la adherencia a la medicación va de la mano con la convicción del paciente que le está yendo bien. O sea, para mí es importante involucrar a mis pacientes con sus resultados. Cuando ellos van a la segunda, la tercera, la cuarta vez de entrevista y se dan cuenta que llegaron con 150 de urea y con 2.9 de creatinina y que después de la segunda y la tercera entrevista tienen 90 de urea y 2.0 de creatinina, pues se dan cuenta de la utilidad de esto. Yo creo que alguien que ve que hace un esfuerzo y no tiene resultados, pues tira a la basura todo, ¿no? Evidentemente. Pero alguien que ve que las cosas están funcionando, definitivamente yo creo que es el patrón de adherencia más importante. Aquí no se trata de convencer a nadie, se trata de compartir los resultados con los pacientes y decir, yo siempre les hago la pregunta del 1 al 10, ¿cuánto estás llevando tu alimentación? Ay, doctor, pues
Pues es que 7. ¿Te acuerdas que en la universidad dan beca arriba de 90? Si tú no tienes arriba de 90, pues no te van a dar beca. Y la beca de la universidad es como la beca de la vida. O sea, tal cual. Yo necesito tener una adherencia, cuando menos arriba de 85 para que yo pueda tener, y esto es medicamentos y alimentación, para que yo pueda tener una resultante adecuada. Desde luego, si mi adherencia es de 70, de 60, pues no voy a tener los resultados que quisiera y en consecuencia voy a seguir sin adherencia. Entonces yo creo que esto es, la convicción debe de ser con los resultados. Y el otro punto, la gente joven. De las gentes jóvenes, que son muchos los que hemos manejado, gentes que van de los 17 a los 35 años de edad, esta gente cuando está con una alimentación adecuada, y varios de ellos que hacen ejercicio de gimnasio y todo esto, están convencidos que el ejercicio, con los hábitos como ustedes hablan, y el uso de una dieta bien balanceada y ketosteril, estos chicos de gimnasio han visto que la masa muscular ha cambiado cuando están utilizando los alfa-cetoanálogos, el ketosteril, conjuntamente, y esto a ellos les abre el camino, porque si andan comprando en la calle cada tarugada para tener mejor masa muscular, pues obviamente que tener una prescripción médica y de estar controlados de su enfermedad renal es excelente. Entonces, la mejor adherencia es tratar de que ellos compartan con uno sus resultados. Que tenga uno la comunicación y que se den cuenta de cómo están. ¿Cómo te sientes? Pues la respuesta que siempre es, yo siempre bien, pero a ver, vean mis resultados, ¿cómo los ven? Entonces yo creo que es importante que se involucren. Mientras la gente no se involucre y no esté explicándole uno cómo van las cosas, pues evidentemente no ve qué importancia tiene comer o no comer algo. Entonces es la parte cardinal. Gracias, doctor. Hay buenos comentarios. Muchas gracias por la conferencia. Estuvo excelente. Muy agradecido. Y bueno, hay una última pregunta de Cintia Domínguez, que bueno, sí tenía levantada su manita. Yo apenas le iba a dar acceso al micrófono hasta el final, pero ella está preguntando que, bueno, el tema de la alimentación es fundamental en la enfermedad renal crónica y para poder consumir ketosteril, ¿puede ser más claro, doctor, con cuáles son los alimentos que deberíamos evitar o disminuir y cuáles alimentos podríamos priorizar para consumir y no morir de hambre? Muchas gracias. Bueno, mire, mi función no está en dar la prescripción de dieta, es trabajo de Margie y de sus compañeras. O sea, de hecho, cuando yo hago una prescripción, yo pongo los gramos de proteínas, los fosfatos, las purinas, que son los precursores de ácido úrico, el sodio, si es necesario, potasio, agua, pero no pongo alimentos porque precisamente quienes están súper capacitadas para poder hacer los menús, pues son las chicas de SEAN. Ujú. Ahora, alimentos particularmente mejores para el ketosteril, no es que haya mejores o peores, es que tiene que haber alimentos. O sea, lo que yo comenté es, no lo puedo tomar con un vaso de agua, eso está muy claro. No debo tomarlo con, pero tampoco dije que lo deben de tomar, qué sé yo, con calabacitas o con, no. El punto es con alimentos. Y los alimentos van de la mano con los que prescribe la experta en nutrición. La experta en nutrición les va a dar una serie de opciones para el desayuno, para la comida y para la cena, y de acuerdo a esas opciones que les dé, pues ustedes van a tomar a mitad de comida, a mitad de desayuno y a mitad de cena, revuelto, las tabletas de ketosteril que vayan prescritas. Sí, doctor, muchas gracias. De hecho, bueno, ya le estoy escribiendo a Cintia Domínguez para hacerle la invitación de que se comunique al Keto Center al ¿Sí? 800-890-9932 para que pueda ella agendar una cita con una nutrióloga y Claro. ella pueda tener más información de su plan de alimentación y, bueno, pues estar un poquitito más tranquila y no morir de hambre. No. Eh, ajá, una última pregunta, doctor. Bueno. ¿Qué tan eficiente es el ketosteril en la enfermedad poliquística renal? En realidad no tiene limitación al diagnóstico.
Aquí no tiene que ver que sea enfermedad poliquística o que sea una obstrucción de ambos riñones o que sea nefropatía diabética, enfermedad renal diabética o que sea por ácido úrico. No. Aquí la utilidad del producto va de la mano con el ensamble, con la unión a la alimentación que va a prescribir el médico y va a elaborar un experto en nutrición para que sea útil. No me voy a meter en cosas farmacológicas porque no es el motivo. Tal vez más adelante, si Margie lo propone, no les digo que la semana que entra, mucho menos, pero más adelante, hacemos un poco más ameno cómo funciona el ketosteril y qué les hace en su cuerpo, pero no es el caso ahorita, pero les voy a decir muy general, muy general. El ketosteril tiene sustancias que están hechas de manera farmacológica que se llaman cetoanálogos, porque son análogos a los aminoácidos que existen para alimentarse. Estos análogos, cuando entran al intestino, a la sangre, perdón, lo que hacen es agarrar urea, agarrar nitrógeno, y al agarrar ese nitrógeno y robarlo, el que está sobrando demasiado, se convierten en aminoácidos nuevos, como si se los estuvieran comiendo ustedes. Es como una leña que no hace humo. Es como prender la leña y no tener humo. Esa es la ventaja. El comerme un filete de 200 gramos implica que está muy rico, que está muy sabroso, que me da aminoácidos, pero que suelta mucho humo, que es la urea y el nitrógeno. ¿Qué pasa con el ketosteril? Que no va a soltar humo porque va a tomar la urea que está sobrando para tratar de convertirla en nuevos aminoácidos. Ese es el punto. Ya en su momento tal vez habrá oportunidad que Mar y su grupo o que no podemos hacer alguna cosa no tan complicada, pero por eso es que no tienen en realidad una etiología de la enfermedad renal. Puede ser la causa que ustedes quieran. Yo he manejado pacientes de 4 años de edad que se les da una alimentación especial por la edad que tienen, acorde a su problema, y el ketosteril, y que tuvieron una enfermedad de sus vías urinarias que nacieron con alguna malformación. Así que no hay realmente ninguna limitante en la causa para darlo. Más bien es el efecto, es la enfermedad renal crónica, sea cual sea la causa. Ah, gracias, doctor. De hecho, sí, bueno, quiero comentarles que el siguiente tema de Keto Club, que será en un mes, es especialmente de ketosteril. Entonces, pues, bueno, Excelente. les hacemos la invitación para que se conecten y este sería el siguiente mes, ya les estará llegando la invitación. Felicidades, porque ahí van a aclarar muchas preguntas que tienen y dudas. Ok. Muchas gracias, doctor. De hecho, ya todos los comentarios son para usted. Muchas gracias, Gracias. excelente ponencia. Muchas gracias, doctor. Admiración y respeto. Muchas gracias. Siempre ustedes muy bien capacitados con sus temas de orientación y muchas gracias por su tiempo y por la información compartida. Entonces, bueno, creo que ya es todo, doctor. No sé si usted nos guste compartir algo más. O de antemano, pues bueno, le agradecemos mucho su apoyo y su participación. Más adelante lo estaremos invitando para un poco más de sesiones. No, pues de mi parte es todo. Me dio mucho gusto compartir la información y aquí estamos a sus órdenes. Y pues ya sabes, Marchi, que cuentes con nosotros. Gracias.